Hablemos entonces de las operaciones especiales cuando importamos. El primer tipo de operación especial es la importación temporal. Esto implica que la mercancía entra al país por un periodo determinado y tiene que salir al final de ese periodo. Dependiendo del país, hay distintos tipos de permisos que permiten un automóvil quedarse 6 meses en un país, una obra de arte quedarse un año en un país. Eso se llaman los plazos de permanencia. Nos implica que si una obra de arte se quedara en el país, entonces ya no se puede importar temporalmente. Se tienen que pagar los impuestos correspondientes para importarla definitivamente. Entonces, hay una distinción muy importante entre la importación definitiva, quiere decir que yo importo una máquina, se va a quedar en el país, un auto se queda en el país, se consume en el país, y una importación temporal, querría decir que un auto viene alguien de vacaciones, se queda 3 meses en México y lo regresa a su país. Esa es una importación temporal. Algo que llega a un país se tiene que regresar a su país de origen. Sucede con las obras de arte, esculturas, pinturas que vienen a algún propósito cultural. También pueden ser los gobiernos que importan distintas cosas y otra serie de servicios también. Un ejemplo sería la maquila. En distintos países existen programas para la industria maquiladora y uno de ellos se ampara a través de la importación temporal. ¿Qué significa esto? Que las maquiladoras funcionan importando piezas. Suponga que estamos construyendo una televisión y estamos ubicados en Guatemala. Desde Guatemala se importan las pantallas, cinescopios, todas las partes son traídas de México hacia Guatemala. En Guatemala se maquilan, se arman y queda la televisión final y se reexporta a México. Fue una importación temporal al amparo de un programa de maquila. De este caso de las importaciones temporales se basan varios programas de gobierno. Es muy importante conocerlos para ver cuál nos conviene más y cuál nos permite ahorrarnos más impuestos. Entonces, existen distintos programas de lo que se llama fomento al comercio exterior que nos permiten beneficiarnos para exportar o para importar. Como es el caso del de la maquila que yo había comentado. Hay programas automotrices y le voy a poner un ejemplo muy claro. En la mayoría de los países hay las posibilidades de importar autobuses escolares, como sucede mucho en Centroamérica. Entonces hay la posibilidad de importar autos usados con una reducción de impuestos. Es el caso de México, donde si usted importa ciertos autos, se paga 50% de arancel o de impuesto a la importación, mientras que con el programa de autos usados se puede pagar solo el 10% de impuesto, se condona el 80% de la contribución. Por lo tanto, un programa de fomento nos va a permitir pagar menos impuestos, aprovechar beneficios y otra serie de maravillas de este tipo de programas de gobierno. También hay programas industriales. Esos programas industriales benefician a ciertas industrias como la aeronáutica y a veces hay beneficios para ciertas partes aeronáuticas, como está sucediendo en los últimos años, que la industria de los aviones y del armado de los aviones se está esparciendo por el mundo entero. Hay otros programas también llamados elaboración, transformación y reparación. La mayoría de estos programas suceden o en un barco o suceden en una aduana. Si usted ha visto algún puerto o una aduana marítima, de tipo marítimo, verá que no solamente están las grúas, sino que hay una serie de fábricas dentro de la propia aduana. La ley de muchos países permite que la aduana se convierta en una fábrica para transformar algo. Por ejemplo, se puede reetiquetar en una fábrica, se puede hacer un dobladillo, se pueden poner cierres, se puede dar terminado una televisión o inclusive se pueden reparar computadoras. Le pongo un ejemplo que sucede todos los días. En México es más barato
reparar computadoras que en Estados Unidos, algo evidente. Lo que hacen los americanos es mandan a la frontera esas computadoras que van a ser reparadas, entran a la aduana sin entrar al país, temporalmente como lo dije, se reparan las computadoras y una vez reparadas se retornan a los Estados Unidos. Ese es un ejemplo del famoso régimen de elaboración, transformación y reparación, el cual me permite hacer ciertas operaciones a las mercancías, como son el llenado, vaciado, transformación, en fin, dependiendo de la industria a la que pertenezcamos. También existe la zona libre o el recinto fiscalizado. Las zonas libres normalmente funcionan de la siguiente manera. El caso de Panamá quiere decir que hay un puerto de alguna manera libre, donde pueden llegar mercancías sin pago de impuestos y se pueden reparar, transformar esas mercancías. Es una combinación de beneficios, como sucede en Dubái o sucede en ciertos puertos chinos. Un barco puede estacionarse ahí, puede reparar mercancías dentro del barco y seguir su travesía e inclusive reetiquetarlas como mercancías de tipo costarricense, si así fuera el caso. Y el recinto fiscalizado implica que en la aduana haya una serie de transformaciones que sean permitidas siempre y cuando se hagan en la aduana. ¿Qué quiere decir todo esto? Que una zona libre es un país que da libertad de hacer operaciones en la aduana. Finalmente, otra operación especial tiene que ver con los recintos fiscalizados estratégicos, un concepto en el mundo bastante nuevo, tomado de la ley americana, aplicado muy bien en México y otros países. Resulta que, como usted se dará cuenta, la aduana empezó a quedar pequeña. La aduana empezó ya a no ser suficiente porque en ciudades como Veracruz, Los Ángeles, el puerto quedó lleno de ciudad a su alrededor y no tenía dónde crecer. Por lo tanto, el gobierno diseñó un programa llamado Recinto Fiscalizado Estratégico, donde se ampliaron esas zonas, se pudo cambiar, digamos, ese concepto de poder hacer la transformación en la aduana. Si en la aduana, por ejemplo, no ocupa una fábrica, el recinto fiscalizado estratégico permite que la aduana se pase a otro lugar y que se cumplan los mismos beneficios para importadores y exportadores. Esto se ha utilizado muy bien en México, por ejemplo, para la producción de café, también para la cuestión de pescado, de pesca, y permite ampliar todos los beneficios que una aduana puede tener. Aquí hay algunos ejemplos de operaciones especiales. En este caso estamos hablando de los artículos de la ley aduanera que se refieren a los regímenes aduaneros. Y la intención es que usted distinga entre uno y otro, ya comentamos algunos. Su país debe tener alguna variación de estos o un programa igual a estos. Por ejemplo, están las importaciones definitivas, que como decíamos son cualquier objeto que se va a consumir en el país, como puede ser unas vitaminas que se quedan en el país, puede ser un auto que se queda en el país y van a pagar sus impuestos y se quedan legalmente. Otros son las importaciones temporales, que como decíamos entran al país por un tiempo y salen. En algunos casos inclusive pueden ser maquiladas, como en el caso de la industria maquiladora o la industria automotriz, aeronáutica, etc. 3. El depósito fiscal famoso. El depósito fiscal significa que nosotros vamos a almacenar una mercancía. No vamos a pagar impuestos, vamos a dejarla almacenada. Y en el momento en que necesitemos esa mercancía, vamos a ir sacando del depósito e importando esa mercancía definitivamente al país. Esto permite diferir impuestos. Esto quiere decir que yo no pago todos los impuestos de un jalón o de una sola vez, sino que los voy pagando conforme voy extrayendo de esa bodega mis mercancías. Varios países lo hacen de esa forma, muy buena estrategia para ahorrar dinero. 3. El tránsito de mercancías, que eso es cuando se va solamente a cruzar un país.
Vamos a suponer que un show que va de Estados Unidos a Guatemala viene en un tráiler, pasa por México. En México no se va a quedar el show, no va a dar ninguna función, nada tiene que hacer esa mercancía en México. Por lo tanto, esa empresa norteamericana podría declarar un tránsito internacional de mercancías, lo cual significa que en México no pagaría ningún tipo de impuestos y nada se va a quedar en el país. También ya comentamos el número 5, que es la elaboración, transformación y reparación, y comentamos el número 6, recinto fiscalizado estratégico. De manera que esas son las operaciones especiales que se pueden hacer. Revisen su país dos cosas: qué dice la ley aduanera de su país o la ley de aduanas. Dos, cuáles son los programas de fomento al comercio exterior, y eso lo va a encontrar ambas cosas en la página de aduanas nacionales. En el siguiente video, la siguiente parte de este curso, hablaremos de las cotizaciones de proveedores. Ya estamos listos, ya sabemos, hemos definido en qué modelo vamos a entrar, ya podemos empezar a hacer nuestras compras y verificar qué es lo que queremos importar de nuestros proveedores.